¿Cómo hacemos para manejar el tiempo que le damos a la congregación y a la familia como pastor? Uy, es bastante, es relativo, ¿no? Dependiendo. Yo en este momento ya mis dos hijos están grandes, están estudiando y entonces como que tengo más libertad en cierta forma. Y bueno, pero también desarrollamos la parte de trabajo personal, de trabajo familiar, de la empresa familiar, por así decirlo. Y tenemos la iglesia, entonces que a veces es bastante se estira porque a veces estamos afuera y tenemos reunión y tenemos que llegar en tiempo y forma, ¿no? Entonces digo, pero tratamos de ser equitativos, tratamos de ser integrales. Entonces, eso nos va dando la oportunidad a nosotros de poder trabajar en las dos áreas, ¿no? Y siempre, desde cuando mis hijos eran chicos, por lo general siempre, a pesar que a muchos me decían, pero mira, vos pasás todo el día con ellos, no, yo les decía, siempre fui consciente que llevarlos al colegio, ir a buscarlos al colegio, después ir a las clases particulares que tenían, todas esas cosas, era una responsabilidad, pero el tema familiar sí prácticamente lo vivíamos el fin de semana, más a pleno, teníamos más tiempo, salíamos, nos dedicábamos más tiempo con ellos, y bueno, y ahora cuando vamos a Montevideo, que donde están viviendo, tomamos una semana para estar con ellos, conversar, acompañarlos y compartir ese tiempo con ellos, ¿no? Eso sería. Y la iglesia lleva también su relación. A veces tenés que estar pendiente o te llaman, a veces estamos afuera en el campo y te llaman y tenés que atender, estás haciendo otras cosas y tenés que. Entonces es bastante complementaria la cosa, ¿no? ¿Crees que hay escasez de maestros de la palabra? Uf, totalmente, totalmente. ¿Y por qué se debe? Mira, hace unos días atrás estábamos en una actividad y estábamos haciendo una evaluación sobre eso y mirando un poco lo que dice la palabra, ¿no? Que en los últimos tiempos escasea la palabra y escasea a causa de la falta de maestros de la palabra, ¿no? Entendamos bien lo que es maestro de la palabra, la persona que entiende, que conoce, sabe lo que es la Biblia y sabe de quién está enseñando en la Biblia también, ¿no? Porque hay muchos tópicos en la palabra de Dios que nos enseñan de diferentes formas y maneras, y una misma palabra se puede aplicar en varias áreas. Entonces hay que tener esa gracia y esa sabiduría de parte de Dios para poder aplicarla, a no todo le cae el mismo contexto. Entonces es necesario hoy ser maestro, y aparte si uno mira cuando están allí en 1 Corintios, dice los diferentes dones, dice maestros y pastores. La gran mayoría aspira a ser pastor y se olvida que hay un cargo arriba mucho más importante que el de ser maestro, el de educar, el de enseñar, el de guiar, el de dirigir, el que tiene que tener la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, ¿no? Y entonces es un complemento muy importante y es necesario. Si nosotros miramos hoy, hay un alto porcentaje de analfabetos espirituales, y sé que suena un poco grosero y fuerte esto, pero es la realidad. Necesitamos más tiempo. Justamente hoy estábamos con alguien recordando de los tiempos antes cuando teníamos clases de estudios bíblicos, ¿no? Yo, en el caso particular mío, yo los jueves estudio bíblico, es 1 hora de estudio bíblico. Si hay necesidad y todo eso, hacemos un breve tiempo, pero dedicamos mucho tiempo y me gusta ser temático. En el caso particular mío, yo tomo un tema y lo llevo más o menos a 2-3 clases, ¿no? Analizo un tema y dependiendo de la cantidad del tema, llevo los días que son necesarios. Pero se necesita maestros de la palabra, que la gente pueda entender. Yo siempre digo a los feligreses de nuestra congregación, digo, lean la letra chica, porque la mayoría leemos el contexto grande, el que no, pero cuando leemos la letra chica, ¿no? Que está lo medular, la esencia de la palabra, eso es lo que nos va a edificar mucho más. Porque a veces, yo justamente ayer explicaba, a veces decimos, queremos alentar a algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero se aplica, corresponde, y la persona sigue en el mismo estado de situación. Entonces no tiene sentido. A veces tenemos que saber para qué fue dicho, con qué fin. Entonces hoy necesitamos gente que sean maestros de la palabra.
No sé, así pienso yo y lo considero, lo valoro yo. Muy bien. ¿Cuál crees que es la mejor forma de evangelizar hoy en día? Hay varias, ¿no? Ya aquella que teníamos, la famosa volanteada o folleteada, como que esa desapareció un poco. Creo que sigue siendo el testimonio personal. Ese es trascendental. El 80% de las personas que están dentro de una congregación vinieron por testimonio personal, por lo que le pasó, porque Dios llegó, Dios está, inclusive tenemos iglesias que tienen audiciones radiales y hace años que las tienen y siguen manteniendo inclusive hoy por redes sociales también en el tiempo de la pandemia nosotros teníamos reuniones por Zoom y mucha gente se acoplaba, nosotros teníamos personas que se acoplaban al Zoom de Canelones, Montevideo, de Florida pero está bárbaro, fue un tiempo, una temporada, ¿no? Pero creo que el evangelismo personal, el de tú a tú, el de face to face, es el que está dando resultado. ¿Por qué? Porque la gente te tiene que preguntar de Dios, no tener que o hablar de Dios. El 1 a 1, de primera mano. Total. Muy bien, sí, sabes que una cosa que le hemos preguntado a algunos pastores que han estado acá es: ¿cuesta ser amigos adentro de la iglesia cuando sos pastor? No cuesta, pero sí uno que es pastor, por lo menos mi posición, mi punto de vista, es que siempre estás solo. A veces sos inentendible hasta para tu esposa y hasta para tu familia, ¿no? Y por lo general la vida del pastor es siempre solo, pero necesitas de amigos. Necesitas de amigos porque si no Jesucristo no lo hubiera... Claro, Él lo llamó discípulos, pero cuando su palabra dice, ya no llamaré siervos, sino llamaré amigos. Y el amigo es mucho más que un hermano, dice. Entonces necesitamos hoy gente que te esté respaldando, gente que te esté defendiendo, ¿no? Pero eso se logra con un cierto tiempo y tenés que ser una persona confiable para que confíen en ti también, ¿no? Para alcanzar los objetivos. Sí, también, total. No podés hacerlo solo. Hay un pastor viejo que está con el Señor que decía: una golondrina no hace verano. No hace verano, ¿no? Entonces, también tiene varias formas de interpretarse, digo, para sostener, ¿no? Espiritualmente, también cuando te pasan cosas, para corregir, ¿no? Porque digo, ¿quién corrige al pastor? Exacto. ¿Quién está ahí cuando se equivoca, pero no para condenarlo, sino para levantarlo? Sí, para decirle, mira, me parece que te equivocaste, por aquí no es la cosa. Por ahí. No. Así es así. Muy bien. ¿Crees que hemos mejorado en cuanto a la liturgia en las iglesias? ¿O ves que hoy en día, ya lo hemos hablado, digo, pero hemos dejado un poco de lado la palabra y se da mucha importancia, por ejemplo, a la alabanza, a los grupos, a cuestiones que quizás no son lo más importantes para la congregación? ¿Crees eso? A ver, considero que tiene que tener un equilibrio todo, ¿no? Todo es vital e importante, ¿no? El tema que nosotros, por ejemplo, tenemos muchas cosas que tomamos de la cultura occidental y que a veces no nos benefician. Hay cosas que son muy tajantes y las queremos, hay hábitos y costumbres que queremos mantener que hoy por hoy no las podemos sostener porque lo que importa es el alma, la persona. Y la liturgia es importante, pero tenemos que en ese momento ser conscientes y consecuentes a lo que estamos viviendo, ¿no? Entiendo que hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Que por ejemplo hoy si quieres tener un grupo de jóvenes a veces necesitas unos ciertos atractivos, pero que esos atractivos no se sobrepongan a lo que es la esencia de la palabra. Y cuando cantamos también, ¿qué es lo que cantamos? Porque hay canciones que los ve y están motivados, pero cuando salen se fue la esencia de todo, ¿no? Entonces tiene que tener un equilibrio, tiene que tener una integridad, que la persona no solamente se edifique el espíritu, sino su alma y su cuerpo, porque tiene que haber una actitud integral de la persona.
¿no? Que a veces vemos personas quebrantadas, pero cuando salen mantienen su estilo de vida antiguo. Entonces vimos que nuestra liturgia no fue lo suficiente, lo necesario para motivar a esa persona a un cambio radical. Y hoy necesitamos esas conversiones genuinas, ¿no? Claro, tenemos que ir ayornándonos un poco a lo que está hoy, ¿no? Porque quizás antes nosotros teníamos un lugar específico y no consideramos, no valorábamos mucho la parte edilicia. Hoy se valora mucho, la gente quiere ir a un lugar cómodo. Sí. Al lugar donde se sienta cómodo, donde se sienta amado, respetado, valorado. Entonces, hoy se amplió mucho el espectro, ¿no? El espectro está mucho más amplio de lo que era, que antes nosotros no lo valorizábamos tanto como ahora, que tenemos que darle trascendencia. Por ejemplo, ayer nomás estábamos hablando con otros pastores sobre las habilitaciones para los templos, ¿no? Y hoy te requieren un montón, inclusive se requiere un permiso de bombero, un permiso de la policía, un permiso de esto. O sea, que antes no era considerado. Hoy sí necesitamos una puerta de emergencia, ¿no? Entonces antes no lo precisábamos, ahora sí. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad creció y la sociedad demanda y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y eso también es parte, porque es un testimonio, ¿no? Porque a veces pensamos que el testimonio es la parte espiritual, pero también cómo te presentás como iglesia, a veces también a la sociedad, también va a afectar mucho, va a decir mucho de lo que nosotros creemos o hacemos dentro de nuestros templos. Entonces creo que va es todo muy vinculante una cosa con la otra, ¿no? No es solamente la esencia de la palabra, la esencia de la adoración, sino también lo que nosotros mostramos a la sociedad. Es más, cuando soltamos, en el buen sentido de la palabra, soltar a nuestros los miembros de la congregación, o cuando ellos están en la sociedad, se vinculan en el colegio, se vinculan en la facultad, se vinculan en su trabajo, allí también nosotros tenemos que manifestar que somos iglesia, porque la Biblia dice somos cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces en ese lugar también tenemos que trascender. ¿Por qué tengo esa conducta? ¿Por qué tengo esa moral? ¿Por qué tengo ese lenguaje? ¿Por qué tengo ese vocabulario? ¿Por qué yo me presento? Porque donde yo estoy asistiendo me están educando, me están enseñando. Ahí volvemos a la parte de la maestría también, ¿no? En parte, lo que considero, lo que valoro. Sí. Y una cosa que yo veo también es que a veces pensamos que el mundo nos ignora, pero no es así. El mundo está mirando todo lo que hacemos, ¿no? Exacto. Porque es así. Ves alguna noticia, algo pasa en el barrio y dice, mirá a los cristianos, sí, mirá a esa iglesia, mirá al pastor, mirá a fulano. Uh-huh. Entonces tenemos que, como somos carta leída, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Bueno, es que Romano nos está diciendo, esta generación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. No está hablando de cristianos, está hablando de hijos de Dios, o sea, ya un grado más alto, ¿no? Es más, porque, por ejemplo, nosotros hablamos de cristianismo. Cristianismo es seguidor de Cristo. Y el hijo de Dios te da otro valor, porque el mismo Dios dice en su palabra. Cuando nosotros hablamos de cristianismo o de cristianos, se está hablando que estamos hablando de que se menciona 3 veces en la Biblia. Sin embargo, como hijos de Dios, desde el Génesis y el Apocalipsis está hablando. Entonces, hay que a veces tener algunas connotaciones para poder entender, ¿no? La realidad. Muy bien. Y lo último que te queremos preguntar es, ¿cuánto hace que estás en el pastorado? 28 años voy a cumplir ahora en marzo. 28 años. ¿Empezaste ayudando al pastor? ¿O estás hablando de pastorados? No, al pastorado sí. Al pastorado hace 28 años, pero antes trabajaba en la iglesia, trabajaba en diferentes actividades, desarrollaba diferentes actividades. ¿Crees que la gente hoy en día, la gente de Salto y Guay, crees que los corazones están más duros, están receptivos? Yo a veces veo que las iglesias se surten de gente que ya conoce y no hay tanto, me parece a mí a veces, tanto autismo, pero en realidad, ¿crees que la gente acá en Salto, en Uruguay, está receptiva para el evangelio? La gente por lo menos nueva. ¿Y qué pensás de la gente que se ha apartado? ¿Pensás que van a volver? A ver, son 2 o 3 preguntas en una, ¿no? Sí. En primer lugar, nosotros tenemos que tener conocimiento de nuestra formación como sociedad. No nos olvidemos que nuestra nación
la cultura nuestra es, la filosofía es humanista, ¿no? Tenemos una filosofía de vida bastante, y principalmente Salto es un departamento vanidoso y orgulloso. No nos olvidemos que en su momento en la historia Salto tuvo por 24 horas, se independizó del resto del país, quiso independizarse, querido tener su... Entonces eso ya está hablando de lo que significa nuestra sociedad salteña, de lo que es nuestra sociedad. Entonces eso ya nos da una pauta de lo que... La gente que se ha ido va a retornar. La Biblia establece así, ¿no? Los que volverán, dice, a Sión cantando, o sea, al lugar de donde nacieron. Y hay mucha gente que está retornando, ¿no? Y también Ezequiel dice que hay una generación que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Sí. O sea, y están esperando ese momento. No sé qué está pasando, pero hay una secularización de la gente, de la sociedad. Y la iglesia lamentablemente ha sido vista, digo porque en este transcurso de estos años que hemos vuelto a Salto, y hace 11 años que estamos levantando nuestra congregación de cero, hemos tenido un momento, un tiempo, donde hubieron muchos milagros, y esa gente que recibió el milagro hoy no se mantiene, no está. Y los encontramos a veces en la calle, nos saludamos, tenemos una buena relación, una buena cordialidad con ellos, y algún día voy a volver. Entonces yo a veces que veo como que la gente sabe que nosotros, en esencia, Dios está en nosotros y con nosotros. Y ocurren milagros, ocurren señales, ocurren prodigios, un montón de cosas. Y van buscando eso, y después que buscan eso, se vuelven a su vida. ¿No? Me hago recordar a cuando los 10 leprosos, volvió uno solo nomás. Y eso como que se está viendo hoy. Capaz que no en una gran medida, pero hay en parte hay eso. Y creo que nosotros tenemos como iglesia, tenemos que empezar a poner la vista en esas áreas. ¿Qué nos está faltando para que ellos se conviertan y se queden? Tenemos, si me permitís la palabra, un atractivo. Que ellos no solamente vengan buscando el milagro, vengan buscando la solución a su vida, sino que permanezcan. Entonces tenemos que crear ese ambiente saludable para que ellos puedan permanecer. Entonces entendemos que estamos en un ambiente, en una sociedad muy secularizada. Muy secularizada. ¿Crees que la iglesia también está secularizada? En parte sí. En parte sí. O sea, estamos, lo que yo llamo, en estos días estamos llamando el cristianismo emocional. Viste, que depende mucho de mi estado de emoción. Bueno, hoy vine cansado. Yo recuerdo que a veces veníamos cansados nosotros, nos bañamos y nos íbamos a la iglesia, estábamos al firme, a punta de cañón estábamos. Y hoy como que la gente se da el lujo de decir, hoy no siento de ir. Hoy no siento. No siento de ir, no siento de tocar. Exacto. No siento de saludar al hermano. Sí. Entonces como que vivimos un evangelio muy almático y muy emocional, ¿no? Y tenemos que volver a las antiguas raíces. ¿Sí? Esas raíces que nos forjaron, que nos formaron, que hace 70, bueno, vamos por 80 años, sí. El año que viene, Dios mediante, estaremos celebrando nuestro país con más de 275 iglesias y más de 350 pastores que están ministrando la palabra de Dios, así que vale la pena analizar un poco, pero saber que no todo fue en vano. Que tenemos una madurez, que tenemos una consolidación en el país. Es más, tenemos 9 iglesias aquí en la ciudad, cuando hace un par de años atrás eran 5. Sí. Siempre eran 5. Sí, en realidad yo, cuando era chiquito, eran 4. Sí. Después cuando se abrió la quinta, ahí se disparó, y esperemos que tiene que haber muchas más iglesias. Creo que se van a empezar a abrir muchas más. Pero también, yo estoy partidario también de que no solo se abran más iglesias, sino que las iglesias que hay puedan crecer también. Exacto. Porque no es lo mismo tener 10 iglesias de 10 personas que tener 5 iglesias de 100 personas. De 100 personas, entonces, total. Y hay una ciudad que se puede dar esa oportunidad, ¿no? Somos 100.000 personas. Sí. Tendría que haber más iglesias. Sí, tendría que haber muchas más. ¿Y obreros crees que hay? ¿Obreros o...? Sí. Y si no, tenemos 3 institutos y se puede... Animar, ya que estás usando este medio, animar a que hagan CIPO. Bueno, sí, está CIPO, está IET. Yo IET lo considero para el obrero local. Sí.
para preparación del obrero local, que te da argumentos, te da material, te da herramientas, te da, ¿no? Y claro, sí, pues ya te da otro nivel. Y Depende bueno, de los tiempos. Sí, de cada uno también, ¿no? Pero creo que la persona que tiene interés en servir a Dios con integridad y con excelencia, tiene que ocuparse su tiempo, tiene que tomarse su tiempo para educarse, para saber para qué fue llamado. Porque no es solamente llamado para estar en una congregación, calentando banco, bueno, algún día No, yo tengo que ser parte viva y activa de lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Pues si no, nos quedamos. Muy bien. No queremos ser una estadística, queremos romper las estadísticas, ¿no? Para eso estamos. Exacto. Bueno, Néstor, muchas gracias por haber estado y aportado todo el conocimiento que el Señor te está dando. Y que bueno, lo mejor para este año que está terminando y que empieza. Exacto. Para tu congregación, tu familia. Sé que tienes tus hijos por allá por la capital, pero cuando concretamos la invitación me acordaba de eso y digo, uno prepara a los hijos y cuando ellos se van, lo más importante, yo le decía a mi esposa, digo, lo más importante, la diferencia que uno tiene con el mundo es que para los hijos, ¿no? Lo más importante no es qué carrera van a estudiar, es que puedan seguir el camino de Dios. Exacto. Eso es lo más importante. El otro día cuando veníamos viajando, que veníamos de la conferencia, veníamos hablando justamente de eso de, bueno, mi hijo juega al básquetbol y entrena en la mañana de 8:30 a las 2 de la tarde, está entrenando, después, ahora no puede, ya terminar las clases, a las 6 de la tarde entraba a las clases, la facultad y eso, y se va a las 9, a las 11 de la noche a veces. O los días que tenía partido, bueno, faltaba o iba al partido o volvía. Y nuestra hija ya está terminando casi prácticamente la carrera, pero yo le decía a mi esposa, le digo, lo importante es que a pesar de todo el vínculo que tienen en tu entorno, por ejemplo, ayer ella venía de una actividad, se bajó del ómnibus y se fue derecho a la iglesia a congregarse, siempre están trabajando, están sirviendo, están participando en las reuniones de jóvenes, o sea, no, están lejos pero se mantienen y se alimentan. Y usted está tranquilo. Y estamos tranquilos en esa parte. Inclusive hace unos días atrás estuvimos conversando con los pastores de ellos y están muy contentos y siempre tenemos que preguntar cómo están, ¿no? Porque está bueno. Entonces, pero no vale la pena. Y el camino de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es lo mejor. Por el solo hecho de que podés alcanzar objetivos, logros, profesión, como recién hablábamos, podés lograrlo todo. Pero si Dios no está, nunca va, como padre nunca va a estar lleno. Nunca. Siempre va a estar esa oración extra, ¿no? Exacto. En el caso de que ellos no prometan. Y bueno, y agradecer este tiempo, gracias por permitirme compartir con ustedes, esperemos ser de bendición. Sí, y seguro lo vas a hacer y te vamos a avisar cuando salga al aire porque hay algunos ahí, pero bueno, que seas de bendición para bueno, Salto y alrededores, que esto va a llegar. Así que gracias, Néstor, por un gusto, haber estado y que Dios te bendiga. Igual a ti, gracias por el tiempo. Bendiciones.